Vamos a empezar. Today we're here for Arte, Género y Migración con Regína José Galíndo, Guatemalan performance artist. I'm going to try to do my introduction in English and Spanish, and then we'll have the Spanish introduction by Sergio Bernardes Cotton en Español. I wanted to thank our sponsors, the University of New Mexico's Department of Spanish and Portuguese, Latin American and Iberian Institute, Chicana and Chicano Studies Department, Division of Student Affairs, Feminist Research Institute, and Department of History. And special thanks to Andre Nascimento from Cornell University for his simultaneous interpretation to English, and Sergio Bernardo Cotton Mazariegos from the University of Wisconsin-Madison. Both of them are graduates from our MA program here at the University of New Mexico. And I will repeat this again after my introduction in English. But for listening in English, you need to find this interpretation button and click there. But then on the next screen, you have to click in two places, English and also mute original audio. You may want to wait until after my introduction to mute the original audio, since a lot of that it's mostly going to be in English. So, but then later you'll be hearing both tracks if you don't go back to that same interpretation place and mute the original audio. So if you don't want to hear both Spanish and English at the same time, you'll need to do that. Please use the chat only for questions, not for other comments or for greetings to other people or for agradecimientos. I need it to keep the chat clean just for questions. Diana Taylor, who's a performance, she's a professor of performance studies at NYU, wanted to be here to do the introduction. And since she can't, I'm hoping to, I just want to talk a little bit about some things that she writes about Regína José Galíndo in this book, Performance, which is a book from 2016 from Duke. And one of the things she says is that Regína José Galíndo uses her art to call attention to the violence that surrounds us, but she does not consider herself an activist. And yesterday, one of my colleagues, Paulo Dutra, I became familiar with another term, artivista. So I don't know if she would consider herself an artivista. She doesn't believe, Diana Taylor says she doesn't believe that her work changes anything, but she knows she must continue doing it. And so she says that she transcends and blurs the boundaries between activismo and arte. Taylor also cites Galíndo as talking about the origins of her work in growing up in Guatemala during the genocide, but according to Wikipedia, in a family that didn't talk about the Civil War. And the euphemism used in Guatemala for the Civil War is the armed conflict. El conflicto armado es un eufemismo por una guerra de 36 años. So a whole generation of 36 years, a whole generation of people growing up during a civil war that left 200,000 dead, and most of them were indigenous people, and they included women and children. And women and men and children were raped, tortured, murdered. There are fosas comunes. The bodies are in mass graves. One of the things that I found on Wikipedia is that Regína Galíndo estudió para secretaria, but it says that her career as a secretary was not a successful one. And I have to assume or guess that maybe she was a little too outspoken to simply follow orders, which is what's expected of a secretary. One of the things that Taylor says is that this background, no matter where she performs, this background of the Civil War informs her approach to her work.
she recounts being in her office when she heard that Efraín Ríos Montt, the military dictator responsible for the genocides during 1982 and 1983, which was the height of the genocide, was running for president of Guatemala in the 2003 democratic elections. It says that she had a reaction to this, a severe physical reaction to this. And then on a lunch break, a few days later, she took a basin full of human blood. I don't know where she got the blood, we could ask her, and left footprints from the Constitutional Court to the National Palace in Guatemala City. This piece is called Who Can Erase the Traces, 2003. Afterwards, she washed her feet and went back to work. It says the Regína Galíndo lunch break. So a path of bloody footprints. She says that her work is very personal and the violence makes her enraged, and she expresses this physically. Her own physical attributes, it says that she is a very petite woman, which accentuates her determination and bravery because she is not a large and imposing person physically. And she is very unassuming. In fact, one of the things that I wanted to share was that when she came to New Mexico in 2017, she recognized my family because our children had gone to school together in Guatemala. Our daughters and her daughter went to school together. And so I just knew her as one of the school moms. I didn't know her name or her work. I didn't know what her name was, but I knew whose mom she was, and we'd been to her house, and we knew her as a mom. Her performances are shocking, especially to the extent which she makes herself vulnerable. In one work, she places her naked body in a clear plastic garbage bag and is thrown out in the city dump. And this was one of the images that I used in my flyer, because this was when she came to UNM in 2017. A lot of people who came to see her were not admitted because there wasn't enough room in the venue for everyone to come. But what I remember the most, what impressed me the most about her presentation that day was when she talked about being in the landfill. And she said that there was no particular reaction to a naked female body in the garbage dump, but there were garbage pickers there who people who live in the landfills or live near or in the landfills, and hundreds of people in Guatemala who live near or in landfills, and their job, their occupation is to pick through the garbage to find things that are useful to sell or things that have value. And one of the things that I remember most clearly about that presentation here at UNM in 2017 was when she said that no one called the police, no one did anything in particular, seeing what appeared to be a dead woman in a bag. But she said that one man did take his foot and lift her body up slightly to get a radio that was underneath her. So there was something underneath her that was of value that could be sold. And so that is the performance that I remember the most. That was 2000, No Perdemos Nada con Nacer. The other thing that I remember most clearly in 2017 was when she talked about himenoplastia, la cirugía que hacen para restaurar el himen, normalmente en niñas que quieren revender una y otra vez como vírgenes en el proceso de, en el tráfico humano. So for human trafficking, they will reconstruct the hymen of young girls so that they can resell them as virgins in human trafficking as prostitutes. So bringing, well, she may not believe that she changes anything. She does believe that she does bring visibility to the constant and invisible acts of violence against women. And when we talk about the Guatemalan Civil War and the reference to Efraín Ríos Montt as our least favorite Guatemalan,
as someone who contributed to the violence. But the violence in Guatemala did not begin in the 20th century. If we step back 500 years, we have Pedro de Alvarado, who was an extremely violent and sadistic person who was given Guatemala and other parts of Central America when his career, his violent career, at least our documentation of it, begins not in Guatemala, but in Mexico, when Hernán Cortés was in Tenochtitlan in 1520, well, between 1519 and 1521. Hernán Cortés was in Tenochtitlan, and the governor of Cuba, Diego de Velázquez, sent Pánfilo de Narváez to the coast to go after Hernán Cortés because he was a renegade by this time. So what Cortés did was he left Tenochtitlan with Pedro de Alvarado there, and then went to the coast to fight Pánfilo de Narváez. And when he came back, he saw the effects of that violence. So where Pedro de Alvarado ended up was in Central America, especially in Guatemala, and he started a reign of terror in Guatemala that has not ended more than 500 years later. And we were also part of this. Where we are now in New Mexico was also part of this same land that was called Nueva España by the Spaniards. Fast forward to the 20th century, we have President Juan Jacobo Arbenz, who was in favor of La Reforma Agraria, agrarian reform. And he was deposed by the CIA because the land reform was against the interests of the United Fruit Company. And this is all documented in the declassified documents of the CIA's involvement in Arbenz's overthrow is well documented, and these documents have been declassified and are now published in this book, Bitter Fruit, Fruta Amarga. So then we get to Rios Montt. So there's this chain of violence. Then we see also the United States was involved in this. And as Diana Taylor says, the CIA supported Rios Montt and is also indirectly responsible for the genocide. Then there's a connection then between, our topic today is La Migración. There's a connection between the genocide and the topic of migration, because if these events did not, there's a domino effect of these events that began a series of violence that now makes it difficult to live in Central America because of the violence and also because of the poverty. And so migration is one of the effects of that. And Diana Taylor says here that the people who fled the violence in Central America and sought asylum in the United States have ended up detained, deported, or dead. When Galíndo was invited to be an artist in residence in San Antonio, Texas, for a place called Art Space, she asked Art Space to rent her a one-room detention cell used to incarcerate whole families of undocumented immigrants. In 2008, America's Family Prison, she remained locked in the cell with her husband and infant daughter for 24 hours. During the performance, many spectators argued that she was an irresponsible mother for keeping her daughter in such conditions, not thinking, of course, of the thousands of families that are locked up for months or years without inciting any public protest. And of course, as I mentioned, her daughter is fine. She's in school. She went to school with my daughters. So this did not harm her, but she puts her own
safety at risk to call attention to the conditions in which other people do not have the choice to be in. No. And there's a reference here to the United States, their complicity in this through training of military and giving them arms. So we see here this critique of neoliberalism and neo-imperialism and militarism and power. She also critiques the medical profession and their role in these kinds of violence. So 2013, my family was actually in Guatemala during the Rios Montt trial for genocide. I put in here attempted genocide because I saw once a documentary in which I think he was a journalist, he might have been an anthropologist, I'm not sure, but this US citizen, when Rios Montt was in the Congress, before he was president, he was in Congress, I think maybe before and after. When he was in Congress, this journalist or whatever, he thought, well, I can't just walk into the Guatemalan Congress and ask Rios Montt a question, I'm sure. But he tried, and he walked into Congress, stopped Rios Montt and asked him a question about genocide. And I don't know what year that was he asked him, but it was well before this trial. It was when he was in Congress. And what Rios Montt answered was, el genocidio es la exterminación completa de un pueblo, de una etnia. And so he said, Rios Montt was saying that genocide is the complete extermination of a group of people, of an ethnicity, and that since the Mayan people were still alive, he couldn't possibly be guilty of genocide. So this is why I put intento de genocidio, porque no logró exterminar completamente a los mayas, no? Diana Taylor continues again. Galíndo connects the links in the violent chain. She talks about when she was in France, she did a performance that called attention to how France was complicitous in the US, in the CIA, learning different torture techniques during the Cold War. The word disappearance entered our lexicon in 1954 when a CIA-backed coup overthrew Jacobo Arbenz, the progressive president of Guatemala, who tried to implement la reforma agraria, agrarian reform, redistributing the land, which also was against the interests of the United Fruit Company. And so the School of Americas, Rios Montt was trained in the School of Americas, specializing torture and disappearance. She refers also to a particularly savage brand of neoliberalism. Free trade isn't really free for everybody, especially the indigenous peoples of Mexico and Central and South America. No, this complicity of the CIA in the interests of economic of an international corporation, multinational corporation, is something that has called our attention. And as Diana Taylor concludes, we can't consider, if our tax dollars pay for this kind of repression, we can't consider ourselves anything other than complicitous in this. And so when people show up at our doors asking for asylum, we have to keep in mind this broader context. So just think about that. This has also been a topic in cultural production, in addition to performance art like Regína's. It's been a topic of poetry, like
Pablo Neruda, Chilean Poets United Fruit Company from 1950. Also from the 1950s, right after Arbenz was taken out of his home and taken in exile to Mexico. He was taken out of his home in the middle of the night in his underwear. So he was also publicly humiliated. No, so Monterroso wrote this story, Mr. Taylor, which is about shrunken heads, an international sale of shrunken heads. But metaphorically, it's about Arbenz and the United Fruit Company. Coca-Cola also has a history in Guatemala in the 1970s. The local bottler, which was not locally owned by Guatemalans, but the Guatemalan bottling company had in the 1970s all of the union leaders and anyone who was organizing a union murdered. This has been the repression has been the object of denuncias, testimonios, and the nunca más, the idea of no more. We want to restore this memory, to keep the memory in order to avoid it being repeated. And there are also films like Finding Oscar, which we see the massacre of Tres R's and the resulting orphanhood of children who were not thrown live into the pit. There was a well that they threw live children and adults into, but there were a couple of boys and girls, but they raped and killed the girls that survived. But the two boys that survived were the ones that had lighter skin and green eyes, and they were adopted by military. These kinds of testimonials are appearing all over. This one's from Spain. Argentina also has the theme of the adoption by the military leaders of children of supposed subversivos. Las Madres de la Plaza de Mayo have now there's a whole other generation where it's grandparents and grandchildren of the disappeared. Also, the film Ixcanul has both the theme of adoption and also the theme of migration. Migration has been the theme of a lot of films, some with happy endings, some and then stories with less happy endings. This is a fiction. This is a true story of a boy whose mother migrated when he was in kindergarten, and he rejoined her, I think 11 years later, but it wasn't, things had changed. His mother had another child in the United States, and it wasn't the happy ending, the Hollywood happy ending. Adoption stories. This is one of the first, in fact, I think Arturo Arias was involved in the writing of El Norte, 1983, which was a very early cultural manifestation of the theme of migration coming out of the Civil War and specifically indigenous people. La Jaula de Oro, more recent, from 2013. And we have what appear to be 3 boys here, but it's actually 2 boys and a girl who is dressed this way to avoid human trafficking, prostitution, rape. She is not successful in that effort. Icebox is a fictional story, but based on asylum seekers from Central America, in this case, on Honduras. And this boy is actually forced to defend himself in court, which, according to Kim Gotterman, she gave a talk yesterday, and she talked about how there's a judge, an immigration judge, who says that he can teach a 2 or 3 year old immigration law so that they can
defend themselves, because they not only have no right to an attorney, or they're not only not given free counsel, they actually are not allowed counsel even if they could pay for it. And some of the attorneys in some of the immigration lawyers, or not lawyers, the judges, some of the asylum judges have 100% denial rate of their cases. Le voy a pasar la palabra. Let me just repeat about how to do the language. If you want to listen in English, there's this interpretation button, which you should find on your Zoom, on your control panel or whatever of Zoom. And if you push that, then you need to go to 2 different places to push for English, and also mute original audio so you don't hear them both. And I just wanted to ask again, please, to use the chat only for questions, because I'm going to be monitoring it for questions. So no comments, only questions, no agradecimientos, no. And if you actually want to send a message to an individual person, a saludo, you can actually do that by this pull down menu. Instead of where it says everyone, you can do a pull down menu. So ahora le voy a pasar la palabra a... Literally, un momento, yo no puedo encontrar la función de traducción. No está disponible. It has to be on your, it has to be on your end. You have to activate it. No lo veo. But when we did the test, it worked. Sí. Yeah, when we ¿Es alguna cosa que tú puedes hacer? No sé, como... I don't know, maybe you should like... Oh, yeah, I think actually I do have to do something. Let me try to find that on my screen. Let's see. No. Yeah, I'm actually not seeing that on my screen. I saw it before. It was... I don't know what happened to that. Let me try from a different computer and see if I can do it. Yeah, the interpretation function seems to have disappeared. So maybe we could just do so the simultaneous doesn't seem to be working. But I think most people here speak Spanish, but a few maybe don't. So maybe Andre, after, maybe you could do just a little bit of what do you call it? Not simultaneous. Consecutive, yeah. So maybe you could do just brief consecutive paraphrasing rather than the whole thing. Regína, parece que no funciona la interpretación simultánea. Entonces, después de hablar, si puedes hacer una pausa para la interpretación consecutiva. Okay. Y Sergio Bernardo, entonces, but just, Andre, just do a like a paraphrasing, not a whole, yeah. Sergio Bernardo Cotton, can you unmute? Let's see, I think I have to ask you to unmute. I'm going to make you a co-host too, Sergio. So in case, I don't know if you wanted to share screen. No. Okay. Solamente voy a... Okay. I made you a co-host just in case. Okay. Entonces, nos va a presentar Sergio Bernardo Cotton, que es guatemalteco, es
Fue estudiante aquí de la maestría y ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Wisconsin. Va a hacer una breve presentación del artista. Brevísima presentación para no quitar más Brevísima. tiempo a la charla. Okay. Regína José Galíndo es poeta y artista visual. Nació en Guatemala en 1974 y forma parte de la generación de posconflicto armado y posgenocidio. A través del arte performance, Regína reflexiona sobre los acontecimientos sociales y políticos de su país y del mundo. Regína utiliza su cuerpo de manera radical como medio artístico y desde el espacio privado y público denuncia todos aquellos hechos que atentan contra los derechos humanos de los más vulnerables. El arte de performance de Regína es internacionalmente reconocido. Tomaría varios minutos nombrar sus obras más importantes, porque su performance ofrece distintas posibilidades de reflexión en temas de memoria histórica, género, migración, decolonización, violencia, medio ambiente, entre otros. Regína ha recibido varios premios, incluido el premio El León de Oro al Mejor Artista Joven de la Bienal de Venecia en 2005 por su trabajo Himenoplastia y por el trabajo ¿Quién puede borrar las huellas? En 2011 recibió el premio en la Bienal de Artes Gráficas en Ljubljana, Eslovenia, y el premio Príncipe de Klaus de los Países Bajos. Regína ha participado en 3 ediciones de la Bienal de Venecia, en Documenta 14 en Atenas y Kassel, en la 9ª Bienal Internacional de Cuenca, España, en la 29ª Bienal de Artes Gráficas en Ljubljana, además de otras bienales como las de La Habana, Shanghái, Pontevedra, Sydney, Moscú, Valencia, Albania, Praga, Lima, entre otras. Su trabajo también es parte de algunos espacios como la colección del Museo de Arte Moderno en Nueva York, de la Galería Tate de London, del Pompidou Foundation en París, del Guggenheim Collection en Nueva York, la Yaya Collection de la Universidad de Princeton, el Museo Rivoli en Torino, Italia, el Museo de Arte de Miami, la Consejería de Murcia y el Art Foundation Mallorca en España, entre otros espacios. Y es un gusto para mí estar acá y escuchar lo que nos tiene Regína para decirnos. Regína, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir tu pantalla. Me siguen los pasos y nadie me calla. Frenan mi andar y nadie me calla. Son mi sombra y nadie me calla. Patean mi dignidad y nadie me calla. Hacen pedazos mi nombre y nadie me calla. Inventan de todo y nadie me calla. Me meten presa y nadie me calla. Me acusan de todo y nadie me calla. Me explotan a gritos y nadie me calla. Insultan mi sangre y nadie me calla. Me meten al hoyo y nadie me calla. Me quitan la luz y nadie me calla. Me quiebran los dientes y nadie me calla. Me extraen las muelas y nadie me calla. Me amordazan la boca y nadie me calla. Me amputan la lengua y nadie me calla. Me queman el rostro y nadie me calla. Me cortan los pies y nadie me calla. Me sacan los ojos y nadie me calla. Me arrancan las uñas y nadie me calla. Me queman la piel y nadie me calla. Me abren las piernas y nadie me calla. Se me vienen adentro y nadie me calla. Sangran mis venas y nadie me calla. Me duelen los golpes y nadie me calla. Destrozan mis vísceras y nadie me calla. Apuñalan mi corazón y nadie me calla. Me seco de sed y nadie me calla. Me matan los sueños y nadie me calla. Me matan de hambre y nadie me calla. They kill my dreams. They try to make me starve, but nothing stops me. Oh, Andre, I think I activated the interpretation function. Can you check it, please? Yes, I now started speaking. I started using it already. Oh, okay. And then we do seem to have simultaneous interpretation. It does seem to be working. So everybody make sure you that little thing that looks like a globe, push on that and activate it if you want to listen in English.
Me matan de hambre y nadie me calla. Me matan la vida y They try to make me starve, but nothing stops me. nadie me calla. Okay. A mí me viene de otro lado. De To me, they come from another side. no I la- think my voice is interjecting her. Yeah, we're hearing you. I'm hearing you and I haven't, yeah, I don't know why. Maybe I activated it for everybody. I don't know. Hay una opción para apagarlo para el resto de los participantes. I'm not sure. Si los que no quieren escuchar en inglés, que pongan Spanish, see if that works. No, but I don't know if that's going to work either. Pongo silencio. Si Regina habla y Andrés habla, vamos a ver si pueden escoger español para no escuchar a Andrés. She could also finish her sentence, finish her performance, and then I would make this consecutive interpretation after her because I don't want to disturb her presentation. Bueno, Regina sigue y vamos a ver qué pasa. Okay. Yo soy una artista guatemalteca y poeta, un poco, gracias Kim por la profunda introducción que diste acerca de mi trabajo. Y quisiera agregar que, dadas las circunstancias que nací, crecí en estos años de violencia y de los peores años de la guerra en mi país, yo soy una persona con una alta intolerancia a la injusticia y siempre he creído que el arte es un material incendiario y que nosotros como artistas tenemos no solo la capacidad, sino la obligación de hacerlo arder. Me parece que el arte es una herramienta, es un arma de lucha, en especial para individuos que venimos de sociedades en conflicto. Yo he utilizado entonces el arte no solamente como herramienta de denuncia para gritar, para expresar, para hacer las preguntas adecuadas, poner los puntos en las IES donde no están colocados y para intentar hacer pues una llamarada con todas las situaciones a las cuales no tenemos respuesta. Esto es, las escucharon gritar y no abrieron la puerta. Es una pieza que responde a un crimen de Estado que sucedió en Guatemala en el año 2017. Un grupo de niñas estaban siendo protegidas por el Estado en un refugio. Estas niñas sufrían violencia sexual en sus propios hogares y el Estado las recogió y las albergó en un refugio. Lo que sucedió, esto fue en el gobierno de Jimmy Morales, es que las niñas estaban siendo tratadas sexualmente. Una noche, el 7 de marzo del año 2017, las niñas escapan de la prisión, el gobierno, el presidente y la policía las buscan y las encuentran esa misma noche, las devuelven al refugio de donde ellas se escaparon y a la mañana siguiente se dan fuego. El fuego inicia a las 7 de la mañana dentro de una habitación pequeñísima de 4 por 6 metros en donde estaban ingresadas 56 niñas. Este es el rostro de las niñas. Lo que sucedió posteriormente fue una situación monstruosa. De las 56 niñas, 41 niñas mueren por el fuego y el resto de niñas quedan con cicatrices imposibles de borrar por el resto de sus vidas. Lo que sucedió es que estas niñas estaban siendo prostituidas por altos mandos del gobierno y el gobierno decidió eliminarlas porque era más fácil acallar sus voces que enfrentar la responsabilidad de sus actos y de tratar a estas niñas. De los 41 cadáveres de las niñas que murieron por estas llamas, muchísimos de estos cuerpos, muchísimas de estas niñas estaban embarazadas, es decir, la teoría de que estas niñas estaban siendo tratadas sexualmente dentro del refugio toma todo el sentido. Mi propuesta como artista, mi grano de arena, sucede un año después cuando un grupo de abogadas, de madres y de niñas sobrevivientes me invitan a una reunión y me piden a mí y a un grupo de artistas elaborar un proyecto con la intención de que contemos fuera de las fronteras del país esta situación, este crimen de Estado, este asesinato, hasta el día de hoy sigue en la impunidad. Y lo que yo hago es replico un poco esta pesadilla, esta situación espantosa en donde las niñas perdieron la vida,
Hago un performance en una pequeña habitación de 4 por 6 metros, hago una invitación abierta, nos reunimos 41 mujeres y las 41 mujeres gritamos a lo largo de 9 minutos dentro de una pequeña habitación. Esto era una réplica exacta de lo que sucedió esa mañana del 8 de marzo del año 2017. Las 56 niñas estaban encerradas en una pequeña habitación y gritaron a lo largo de 9 minutos sin que las autoridades les abrieran la puerta. Esto es el documento sonoro de la acción. Las escucharon gritar y no abrieron la puerta. 41 mujeres gritamos a lo largo de 9 minutos sin tomar aliento. Estamos encerradas en una habitación, nadie nos puede ver, pero nuestros gritos son amplificados por un sistema de sonido que sale a las calles. Cuento 4, respiramos, 3 y 4, respiren. Sacamos por la boca. Una vez más, 3 y 4. Sacamos por la boca. Bueno, la fuerza viene del diafragma. No concentren su fuerza en la nariz, acá como cuando nos estamos riendo. ¿Están listas? ¿Estamos? Voy a contar a 4 y empezamos. Regina, permítame hacer la traducción, por favor. Entonces, después de cada ejemplo, si puede dar una pausa después de cada ejemplo y solo va a resumir brevemente, André. So thank you, Kimberly, for inviting me for this wonderful event. I am a Guatemalan artist, and I grew up in the middle of the armed conflict in Guatemala, or the Civil War. And in this backdrop, fighting injustice and fighting violence is something that is really important, or something that I see as an obligation of my artistic perspective. As I see, it is a possibility for diminishing the injustices, and also I see art as a tool for fighting injustice. So the piece that I'm going to show right now, or that I just showed, talks about girls that were suffering, and then they were housed, they were sheltered by the state in a very small room to be protected by the state during the Civil War. These girls, they were supposedly to be protected by the state, to be protected also by the forced prostitutions that they were being subjected. But the government was also putting them under conditions of sexual abuse, and also got them killed. So we have 41 girls that were killed by the government, and they were pregnant, and they were being constantly sexually abused. So the fact that they were pregnant is a proof that they were being constantly being sexually abused. My proposal with this art piece is to show the performance, and to show through performance the punishment that they were going through, that was instantiated against them as a replication of the 9 minutes that the suffering that they went through. So my piece, basically, I have 41 girls, or 41 women shouting, and the sound is amplified through a sound system. Sí, siga. Guatemala Feminicida, esto es un performance reciente que hago para el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Y mi gesto es hacer una abstracción de una bandera de Guatemala y recorrer las calles del centro de la ciudad utilizándola como un trapeador, limpiando toda la inmundicia de este país misógino y feminicida. In Femicide Guatemala is a piece that I denounce the violence, the misogynistic violence that Guatemala performs everywhere. So what I basically do in this piece, I take the Guatemalan flag and I use it as a mop to clean the injustice of the country and as I walk through the streets. No era la primera vez que utilizo la bandera. Tenía esta bandera de 4 por 6 metros que había participado en varias protestas contra la corrupción que se han dado durante los últimos años en Guatemala. Logré en el año 2018 con algunos amigos y amigas, con algunos colegas, izar la bandera en el Parque Central y fue la bandera que rememoró estas jornadas de lucha. So it was not the first time that I utilized the flag. In this piece, I make use of the flag to denounce corruption that is being all around the country in the last few years. In 2018, I went to the Central Square with a gigantic flag of Guatemala. And as I suspended the flag, we could hear the sounds of resistance. Lastimosamente, esa bandera fue confiscada el día de la protesta. Unfortunately, this flag was confiscated in the day of the protest. Esto es Presencia, es el año 2017 y es una pieza en donde yo tengo la hipótesis de trabajar con la energía. Es una pieza que de cierta manera trasciende y transgrede la línea del arte. En este trabajo yo juego el rol de medium más allá del rol de artista. Y lo que hago es consigo 13 vestidos de 13 mujeres que fueron asesinadas en mi país. Los vestidos me los prestan sus familias, no son los vestidos que tenían las mujeres en el momento que fueron asesinadas, sino eran vestidos que las familias guardaban como tesoros para rememorarlas. Y el performance, muy sencillo en su forma, consiste en usar
cada día distinto uno de estos vestidos y yo entrego una hoja con la información de vida de cada una de estas mujeres. In presence, it's a performance that I make an energy hypothesis. So basically, I transgress and transpass art as a concept in itself, and I play as an artist in this performance. Basically, I get 13 dresses of 13 women that were murdered in Guatemala. But those were not the actual dresses they were wearing in the moment they were killed. But basically, those are the dresses that their family kept and they lent to me so that I could wear those dresses. So basically, I wear one dress per day and I distribute around a piece of paper with the information about the lives of these women. Lo que sucedía en algunos casos, algunos días del performance, es que la familia se relacionaba conmigo de una manera que trascendía el arte, ¿no? Se acercaban a mí, me hablaban de la misma manera como le hubieran hablado a sus familiares, a sus muertas, me abrazaban, me besaban. Y lo más increíble es que yo a lo largo de estos días estaba también tan sugestionada que cuando estas acciones sucedían, yo respondía igual de la misma forma, trascendiendo la línea del arte. What was interesting about this performance is that some family members and we got such a close connections that some of them saw in me as the person that got killed, the woman that got killed, and we bonded in this way. And I also was so impacted by this that I also reacted similarly, and I was basically surpassing the experience of an artist and feeling something beyond that. Pues a través del arte yo denuncio la violencia, denuncio todas las situaciones atroces que suceden en mi país. Esta es Guatemala, en un país donde al día desaparecen 4 mujeres. Esta cifra lamentablemente incrementó a lo largo de la pandemia. Al día de hoy el conteo son 7 mujeres desaparecen al día. Es decir, que las 28 mujeres a la semana también subieron y las 112 al mes también incrementaron. Estas son las hojas que normalmente vemos de la alerta de las mujeres que desaparecen. That performance denounces violence as well. And so Guatemala is a country that 4 women disappeared today and 112 a month, numbers that only got worse and worse amid the pandemic. Y basado en estas cifras de 4 mujeres desaparecen al día, hice esta intervención en el espacio público. Yo vivo en un pueblo de mucho turismo, es el único pueblo protegido junto con Tikal en todo el país y quise hacer esta pieza para poder denunciar la realidad en la que vivimos para el público turista, para el público extranjero, intentando que a través de esta denuncia nuestra realidad sea conocida. En el Parque Central de la antigua Guatemala hay 4 sirenas y lo que yo hago en un día de madrugada es, con mi colega Juan Esteban Calderón, intervenir esta fuente y desaparecer las 4 sirenas, al mismo tiempo que coloco 3 letreros en inglés, español y en un idioma maya, en donde denunciamos la situación terrible que vivimos. 4 mujeres desaparecen al día en el país. So I usually do this performance because it's based loosely on for the numbers that 4 women disappeared today, and I live in a very touristic region altogether with Tricol in my city. So what I do, I try to perform these performances on the street in this touristic region so that I could try to internationally advertise these human rights violations that these women go through, the disappearances of their lives. And
this is a way of trying to disseminate this information. In the public square where I did, I covered the mermaids, making them disappear as also an allusion to the women disappear, the 4 women that disappears daily in Guatemala. Estos monumentos a las desaparecidas lo hago fuera de Guatemala y siguiendo este conteo, 28 mujeres desaparecen a la semana en mi país. Somos 28 mujeres cubiertas como fantasmas y estamos paradas desde horas de la tarde y nos vamos desapareciendo justo con la luz del sol. In this performance, in this monument, we have 28 women that are disappearing a week in the numbers, the official numbers that we have in Guatemala. So we are all covered in this square, and we go disappearing. We are covered during the night, and then we go disappearing with the sunrise. I'm sorry. And this is the performance that trying to bring again the numbers of the disappeared women in Guatemala. Y siguiendo con este proyecto de monumentos temporales en performance más escultóricos, hago este proyecto durante la pandemia, ya no hablando de Guatemala, sino partiendo de una realidad guatemalteca para hablar de una realidad que atraviesa los países latinoamericanos. Es un problema que atraviesa el mundo entero, es decir, el feminicidio es una pandemia que sucede tanto en el tercer mundo como en el primer mundo. En Alemania, que es un país desarrolladísimo, país del primer mundo, no cuenta con la legislación adecuada, no tienen una legislación de género y los crímenes de odio contra las mujeres no están tipificados como feminicidio al día de hoy. En Alemania, a lo largo de la pandemia, la violencia contra nosotras aumentó dramáticamente y una mujer fue asesinada cada 3 días por su pareja o expareja. Lo que yo hago en este trabajo es una mujer cubierta, aparece en el espacio público de las calles de Berlín cada 3 días. So in this piece called Apparitions that I actually do outside of Guatemala, because I am trying to gesture to a global pandemic, something that not only the global south, but also the developed countries, they go through, that is the reality of feminicide. So I'm seeing feminicide as a as a global pandemic or world pandemic. Germany, that is one of the most developed countries in the whole world, has no appropriate gender legislation. And we also have the reality, especially during the pandemic, of 1 woman disappearing every 3 days in Germany. So in this art piece, what I do, I cover myself, and there is this apparition and disappearance in every 3 days.
violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la vena frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros, y nosotros lo abrazamos, lo presentamos, lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos, y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña a un trago, a dos, a tres, y espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga, nunca da la cara. Este es un proyecto que surge en Guatemala en el año 2012 y que sin embargo ha cruzado las fronteras. El primer año yo rento esta valla en el espacio público, una valla de 4 por 6 metros, y la coloco en la avenida Roosevelt, una avenida de muchísimo tránsito en la ciudad de Guatemala, en donde durante varios meses estuvieron sucediendo una serie de violaciones colectivas a mujeres que iban solas en sus autos y eran detenidas por grupos de policías vestidos de civil que cometían estos crímenes. Esta valla estuvo en la ciudad de Guatemala a lo largo de 3 meses sin que yo aclarara o que se aclarara en algún medio que se trataba de una pieza de arte. Era un decreto que me interesaba que se volviera universal. In the poem I read, Thou Shalt Not Rape, gestures toward the possibility of the connection of the daily relationships that we might have with rapers that might be all around our lives, in which people that we have relationships with, and then we cannot see until we actually are unfortunately presented to the fact of rape and violation. And also in this performance, I rented a gigantic billboard in the city of Guatemala City, also with the sign, "Thou shalt not rape." Esto es No violarás en Ecuador. Aquí lo que hacemos es colocar 10 cubos en espacios estratégicos como iglesias y edificios estatales. Está además decir que esta pieza funciona en ciudades colonialistas con influencia religiosa católica. This is the performance, "Thou shalt not rape" in Ecuador. So what we did over there, we created 10 cubes and we distributed them in strategic places in the city, next to state buildings and also public squares. It is important because we were trying to make these performances in colonial cities and also Catholic cities. Esto es España, que se realiza en Zaragoza y en Madrid. This Y is esto es Spain, that was Zaragoza and Madrid, and this is Uruguay. Lo que hacemos acá es no rentar, no tenemos la suficiente plata y presupuesto para hacerlo y decidimos hacer pintas en el espacio público. So in Uruguay, we didn't have the sufficient budget for renting the cubes or the billboards. So what we decided to paint the sentence, "Thou shalt not rape" in the public sphere. Sigo en Uruguay, este trabajo se llama Sirena de Guerra y es el resultado de una impresión muy grande que yo me llevo a leer las noticias del Uruguay. A mí me invitan a hacer un proyecto y al leer las noticias me encuentro con el titular de que en Uruguay se recibe una denuncia de violencia de género cada 14 minutos. A mí esto me impresionó muchísimo porque Uruguay es un país con muy bajos índices de analfabetismo. Lo que esto me demostraba es que el machismo y la misoginia no es un problema que resulta de la falta de educación. Es un problema que resulta de la educación patriarcal que al final de cuentas es la que recibimos en todos los países y alrededor de todo el continente. En Sirena de Guerra
Yo coloco una alarma, una sirena de guerra en el espacio público y se activa cada 14 minutos. La sirena lleva un pequeño letrero con el enunciado: cada 14 minutos se recibe una denuncia de violencia de género. Still in Uruguay, we made this performance called War Siren. And as I was in Uruguay, I was reading the news and I got really shocked because I came across the news that in every 14 minutes, there was a gender violence denounced report in Uruguay. And I got really impressed, especially because Uruguay is a country that has very low levels of illiteracy. And then I came to understand that misogyny and also feminicide and gender violence doesn't stem from low level of illiteracy, but actually it comes from the patriarchal education that we have not only in Uruguay but across the continent. So we had this war siren and the plague that would resound in every 14 minutes to remind the country about the gender violence that happens and the denouncements that happen in every 14 minutes. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos 100 semillas. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos 100 hijos. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. Por cada muerto que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. Por cada bala perdida, 100 poemas. Por cada bala encontrada, 1000 canciones. Este es un poema que le escribo a Ríos Montt. Gracias a Kim por la introducción de este nefasto personaje. Ríos Montt no fue un dictador, fue un presidente por golpe de Estado que estuvo solamente 2 años en el gobierno, en el año 82 y 83, y sin embargo durante sus años de gobierno se cometieron los más sangrientos actos de violencia en nuestro conflicto interno. In the poem I've just read, I talk about the idea of restitution. So there is more, even though like the violence that is projected against women, against men, or torture and political violence, the greater the violence are, the greater our resistance comes from, and we resist against this. And so thank you, Kim, for your introduction on Ríos Montt. That was an awful character in our history in Guatemala. He was not a dictator. He was a president that stayed in power through a coup d'etat for 2 years. In the time that he stayed in power, he committed the worst possible human rights violations against the Guatemalan population. En el año 2013, Ríos Montt regresa a la escena política, llega a ser presidente del Congreso, modifica las leyes para ser candidato presidencial. El día que hace el aviso que es candidato presidencial, yo hago entonces este performance y lo que hago es hacer un recorrido desde el edificio del Congreso al Palacio Nacional, que era el recorrido que Ríos Montt quería hacer de nuevo para ser presidente. Y a lo largo de este recorrido, yo voy sumergiendo mis pies en sangre humana y dejo esta memoria, estas huellas en el asfalto en memoria de las 200,000 víctimas de nuestro conflicto armado. In 2003, he comes back, and then what I do in my performance, I soak my feet into this blood, and I walk and I leave my footsteps in the cities, in the ways that he would walk, as a performance that gestures to the bloody path that he traced and the continuity of that
presence in the country. Esto es mientras ellos siguen libres, es el año 2007. Yo estoy embarazada y hago este proyecto, tomo como punto de partida mi nacimiento, la pieza famosa de Frida Kahlo, y la utilizo para hablar de los crímenes que sucedieron durante el genocidio en Guatemala. Cuando el ejército, durante los años de gobierno de Ríos Montt, cuando el ejército llegaba a las comunidades indígenas, separaban a las mujeres de los hombres, separaban a las mujeres embarazadas del resto de mujeres, y según decenas de testimonios, esta era la manera en que los soldados amarraban a las mujeres para posteriormente ser violentadas sexualmente por 10, 15, 20 soldados. Y la intencionalidad era provocarles un aborto y provocarles una infección tan grande que en un futuro no pudieran generar vida. En el performance yo estoy amarrada a este catre con cordones umbilicales reales que consigo en clínicas clandestinas de aborto. In this performance in 2007, I was embarrassed. I was pregnant, I'm sorry. I was pregnant at the time, and then I mean, based on the piece of Frida Kahlo, and basically what I did in this piece, I tied myself in the same positions that the army would, when they would come to the indigenous communities, they would separate men from women and also from pregnant women, and that would be the exact position they would place pregnant indigenous women. They would tie them, and for this position, they would be sexually abused by 10, 15, or 20 soldiers. The intention was that they would get so sick that to the time that they would get miscarriage, or that they would get such type of contamination that they would never be able to bear a baby again. And in this scene, I am tied with a real umbilical cord that I got in the illegal abortion clinic in Guatemala.
Y seguimos hablando de juicios militares, genocidio. Este es el año 2013. Por fin tenemos unos años de luz en Guatemala y se sucede este juicio por genocidio contra Ríos Montt. Este surge de uno de los testimonios en el juicio. Un militar protegido cuenta cómo el ejército llega a las comunidades indígenas con una máquina retroexcavadora. La máquina retroexcavadora hace una fosa inmensa de 4 o 5 metros de ancho y de profundidad, en donde tiran los cuerpos de la población indígena, muchas veces vivos. La máquina, el mismo brazo de la máquina funciona para apachar los cuerpos. Se cerraba la fosa. ¿Por qué era tan importante este testimonio? Porque no se estaba discutiendo en este juicio los 200,000 muertos. Es decir, lo que se estaba discutiendo era si hubo o no hubo genocidio en Guatemala. Y me gustaría aclarárselo a Kim. Sí, en Guatemala sí hubo genocidio. Y esto quedó completamente demostrado en este juicio. Lo que se quería demostrar era la intencionalidad del Estado de querer acabar con la vida de las poblaciones ixchiles mayas. Con este testimonio quedó demostrado que cuando el ejército llegaba a las máquinas retroexcavadoras, tenían la intencionalidad previa de masacrar las comunidades. No era como el gobierno quiso hacer creer, que las víctimas eran el resultado de un combate abierto. So in this performance in 2013 was a moment that we could have some light in Guatemala, especially because we started having the trial, and this protected military, he showed how the army would come to the indigenous communities with the intentionality to kill and exterminate indigenous communities. It was very important because at this moment we are only talking about the genocide, and I would like to clarify that to Kim that actually there was a genocide in Guatemala, but what was not discussed back then was that there was an actual intention from the military to exterminate the Chiles and Mayan nations, because what the government was trying to claim is that the deaths were basically collaterals of the armed conflict or the civil war, but basically what these trial brought to light is that there was a plan or a previous plan to massacre the indigenous communities in Guatemala. Lo que nosotros tuvimos en Guatemala, de hecho, tampoco fue un conflicto interno. Nosotros tuvimos una intervención estadounidense que inició legalmente en el año 54 y terminó en el año 96. Y como todas las guerras alrededor de todo el planeta, la intencionalidad no era una guerra fría para parar el comunismo. La intencionalidad detrás de todo conflicto es el despojo de recursos y de tierras. Esto sucedió en Guatemala en los años de la guerra y sigue sucediendo hasta el día de hoy. And also, it is important to highlight that what happened in Guatemala was not an internal conflict, but it was an international conflict under the excuse of a civil war, and that started in 1954 with the U.S. interventionist actions that lasted until 1996. And as a war that is not basically as an intention was not to stop communism, but the main idea was to create dispossession and to create inequality against the country and for the Guatemalan people. So it was not basically a Cold War or a war against communism, but it was a war with the intentionality of dispossession. It was more an U.S. interventionist action rather than internal conflict. Y para hablar de despojos, quiero presentar este proyecto. Es el último proyecto que he hecho hace un par de semanas. Se llama Ríos de Gente. Es el primer proyecto que trabajo de la mano con defensores y defensoras de la tierra, del agua y de recursos en mi país. Y lo que hacemos es movilizarnos a 8 diferentes comunidades y grupos de luchadores y luchadoras de los recursos,
se cubren con estos ríos humanos en áreas en donde pasaba un río, pero se secó o fue desviado por la industria extractiva que abunda en mi país. So in this last piece that I performed, it was performed a few weeks ago where I worked with environmental protectors. So people that work with environmental activism. So we decided to go to 8 communities, and we had this river of people as the name of the piece. And we extended this blanket to perform that river that used to be in this place, the river that was dried out because of extractivist actions in Guatemala, rivers that were deviated or rivers that were dried out because of extractivist actions in Guatemala, and this was performed a few weeks ago. Y era un performance desde la lucha, desde la alegría, desde la fuerza, desde la resiliencia. So it was a performance originated from joy, fight, happiness, and desire to continue and to show what happened. Comienzo acá. Acorde. 3, 2, 1. Comienzo acá. Ese fue el río más largo que hicimos en el área de Ixcán. Es un río de 600 metros. Y en este río participaron más de 1000 personas. This was the largest river that we performed in a region that covered around 600 meters, and we had around 600 people participating in this performance. Otro trabajo para hablar de despojo, esto es looting, un trabajo más escultórico. Yo hago una metáfora con mi boca perfecta para hablar de los despojos en mi país. Y es un proyecto muy largo. A lo largo de 8 meses, un dentista en Guatemala me agujerea los 8 molares, me coloca 8 implantes permanentes de oro puro guatemalteco. Y cuando ya tengo los 8 implantes de oro puro guatemalteco, viajo a Alemania y el performance consiste en que un dentista frente al público con un barreno extrae los 8 rellenos de oro puro guatemalteco. Los 8 molares se quedan expuestos en el museo en Alemania y yo regreso a mi país con la boca vacía. In this performance, it's a longer one. It's called Looting, and it's also part of a sculpture that talks about dispossession. So I have my perfect mouth open for a dentist in Guatemala who decided to put dentures in me, made of gold, Guatemalan gold. So after that, Fillings, yeah. Fillings, thank you. And I traveled to, after that, I traveled to Germany. And in Germany, the dentist publicly removes the fillings, and then I expose them in the museum, and I return to Guatemala with my my mouth with empty fillings. Y quiero cerrar mi presentación con 3 proyectos acerca de migración.
Pues yo hice una presentación específica para hablar de Guatemala con estudiantes y gente interesada en los Estados Unidos. No todo mi trabajo está 100% relacionado a esta relación tan tóxica entre los Estados Unidos y Guatemala, pero yo hice esta presentación con esa especificidad. So these are part of my 3 migration projects that talk about the toxic relationship with the US relations. Not all of my work actually is related to this very close connection with the US and this toxic relationship, but I did this performance and this work for students, and I wanted to also show you this. Lo más importante es entender que la migración guatemalteca hacia el norte, hacia los Estados Unidos, inicia en los años 80, inicia en los peores años, en los años más sangrientos de nuestra guerra, cuando las comunidades indígenas están siendo despojadas y asesinadas, entonces se ven en la necesidad de emigrar. Esto es curso de supervivencia para hombres y mujeres que viajarán de manera ilegal a los Estados Unidos. Y lo que yo hago, junto con la ayuda de un coyote y un experto en deportes extremos, es fabricar un curso intensivo en el que participa un grupo de 10 migrantes que viajarán de manera ilegal, que viajarán como mojados con un coyote, con la idea de que entiendan los riesgos del camino, no con la idea de convencerles de que no hagan el viaje, sino con la idea de que lleguen vivos a su destino. Si no podemos convencerlos de no hacer el viaje, por lo menos que entiendan los riesgos que hay en el camino y que puedan llegar a su destino vivos. En este curso, los 10 participantes, en el curso que duró 5 días, 5 horas cada día, aprendieron cómo guiarse por mapas, cómo guiarse por la luz del sol o de las estrellas, aprendieron cómo hacer refugio con cuestiones muy precarias, cómo hacer fuego con piedra, con palos, con pedernal. Aprendieron a caminar en colectivo, en grupo, a través de un sistema de sogas o de amarres, cómo atravesar el río a través de este sistema de amarres para evitar que alguien se ahogue. Aprendieron cómo evitar los animales que pueden picar en el desierto, que eran serpientes o alacranes, o cómo defenderse de estas picaduras. Qué es necesario llevar en la mochila. Y lo más poético fueron que a lo largo del último día, todos los participantes aprendieron a escalar y a cruzar un muro. In this project, it was also part of a survival course in which the students were being trained to cross the border. But I also want to emphasize that migration from Guatemala to the West started not right now, but it started around the 80s, where it was the most bloody, or the bloodiest area of the Civil War, in which a lot of indigenous communities were being brutally killed by the right-wing forces and the army. And so in this course that I was showing, basically it is a survival course in which I had the help of a coyote and also intensive survival special expert. And we had 10 students getting ready or getting trained to cross the border. And the idea in this course was not to try to make them change their minds, but rather make them understand the risk and to convince them what would be the best techniques for them to survive if they decided to do so crossing the border. This course is conducted with 10 participants, 5 days and 5 hours. And so they learn how to read maps. They learn also to navigate through the help of the sun, the stars, how to build shelters, how to make fire with wood and rocks. And also they learn how to walk in groups, how to cross the river, trying to avoid that someone would drown. And also they learn how to avoid wild animals in the desert. And they also get survival kits in their backpacks. And the last day, it's a very symbolic finishing of the course. They learn how to climb. So they have a course and they train how to climb a wall to make their way in the migration process.
Y cierro con estos dos proyectos. Este es el proyecto que Kim les contó al inicio de mi presentación, America's Family Prison. Yo rento una celda real en donde se encerraban a migrantes centroamericanos. Y habito por 36 horas con mi pequeña bebé y mi esposo. Y el público solamente es capaz de vernos a través de la pequeña ventana de la celda. This project was the one that Kimberly mentioned before, the one related to the detention center. So in this project, I stay 36 hours with my family, and the audience can only see us through this little window, seeing me and seeing my family in this little cell. Un poco de contexto, este es el año 2008. Estados Unidos está en una gran crisis económica. Generan una nueva ley que criminaliza a los habitantes centroamericanos del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Cuando cruzamos la frontera estadounidense, somos automáticamente criminalizados. Y a partir del año 2008, los centroamericanos tenían que ser prisioneros en estas celdas privatizadas, es decir, el Estado ponía a los presos centroamericanos, pero las ganancias era para la empresa privada. La mayoría de dueños de estas prisiones pertenecían al Congreso estadounidense y a lo largo de este año, solamente en el año 2008, Estados Unidos abrió 58 prisiones privadas para presos centroamericanos solamente a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. So it is important that when this took place, just as a matter of contextualization, this took place in 2008, and the US was going through a huge economic crisis. And in that year, there was a law passed criminalizing everyone from the North Triangle, that are the countries Honduras, Guatemala, and El Salvador. And interestingly, everyone crossing the border was immediately criminalized. So the inhabitants of Central America, and at the time, these prisons, they were private prisons. They were made mostly. They were made by mostly on the people that own these cells. Excuse me, these prisons. They were part of the U.S. Congress. And around 58 prisons were opened in 2008 all across the borders in the US-Mexican border. El Estado, el gobierno, en estos años 2008, le pagaba al dueño de la prisión $77 al día por cada preso. And the state would pay for the owners of those prisons $72 a day for every single person arrested or incarcerated in these centers. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la situación actualmente en los Estados Unidos es 1.000.000 de veces peores. No existen más estas prisiones privatizadas para familias centroamericanas, sino existen prisiones para niños que abren no en el gobierno de Trump, abren durante el gobierno de Obama y con el actual gobierno se mantienen vigentes. Las actuales prisiones para niños centroamericanas están siendo igualmente comandadas por la empresa privada y el Estado paga por cada niño preso $770 al día. What is important to consider about these private prisons is that they were not open during Trump's administration, but they were open during Obama's administration, is also continuing in this afterlife during Biden term. These prisons, these child prisons, they are paid by the state. So the state basically pays $700 a day per child incarcerated in this incarceration, in these private prisons. Yo hago esta campaña Missing Forever, en donde la replicamos en muchas universidades y ciudades de los Estados Unidos,
Estos son los 5 niños que murieron dentro de las prisiones para niños migrantes en los Estados Unidos. Las familias me dieron el permiso de poder utilizar sus imágenes por las familias sí en búsqueda de justicia. So I replicate these images in American universities, trying to advertise and publicize these ideas. And I have the images of these 5 children that died in those child prisons in the US. And the families, they gave me permission to show their pictures and to talk about the issues as they still fight for justice. Este es Carlos Gregorio, este es el niño del video que fue viralizado, en donde claramente podemos ver que las autoridades lo ven sufrir con altas fiebres a lo largo de toda la noche y nadie mueve un dedo para salvarle la vida. This is Carlos Gregorio. His video went viral in the internet because the authorities could clearly see that he was suffering, that he was in pain, that he had fever, and nobody did anything to help him, Y to save him. con esto cierro mi presentación. Es una bastante triste, pero la intencionalidad es que estemos claros con la realidad que sucede en los Estados Unidos y que a través de nuestra denuncia y de nuestra realidad y de nuestras voces intentemos cambiar la situación que tanto daño hace a la humanidad. So these are my closing remarks. I know that those seem to be very sad images and performances, but the idea is to try to utilize this as a mean for trying to denounce and also to try to change this reality in the future. Gracias, Regina. Vamos a pasar a las preguntas. Estos contratos que Regina mencionó, muchas van a la familia Halliburton. The Halliburton family are the friends of the Bushes who helped us to rebuild Iraq with our tax dollars after our tax dollars destroyed it. Miguel and I, and also our children, trabajamos, incluso Sasha estaba traduciendo, sirviendo de intérprete cuando venían los que buscaban el asilo aquí. Toda nuestra familia trabajaba con los migrantes centroamericanos que buscaban el asilo aquí. Y la gente reunía dinero para pagar un hotel para ellos, pero con $750 se podría vivir en un hotel de lujo, pero mientras los mantenían en estas hieleras donde hacía mucho frío. One of the first things that we would ask the asylum seekers was about the conditions in the detention centers, and the first thing they always said was that they were freezing cold. También yo quería mencionar que ayer en una presentación, Kim Gotterman, una profesora de historia de aquí, mencionó que no solo en Guatemala, pero también en Honduras, el 98% de los asesinos de mujeres salen impunes. Entonces hay una tasa de 98% de impunidad por el asesinato de mujeres, a 98% impunity rate for people who murder women in Guatemala and Honduras. And la migración también es más peligroso para las mujeres porque hombres y mujeres son violados, pero más mujeres que hombres en el transcurso, al atravesar México. Regina spoke of the skills that you would need to learn. Una de las destrezas en la película El Norte, que es de 1983, se menciona que una de las destrezas que necesitan para cruzar es pasar por mexicanos. Y cuando yo entrevistaba a gente en Guatemala que habían intentado pasar, hablaban siempre de que les preguntaban que si decían que eran de Michoacán, por ejemplo, de una parte de México, que les preguntaban cuál es su comida favorita de su pueblo,
ahora ya no solo es el himno nacional, sino les preguntan cosas más específicas. Passing as Mexican is one way to avoid getting sent back all the way to Guatemala or to Honduras or El Salvador. So the Central American migrants sometimes have to learn how to pass as Mexican. So they have to say that they're from a certain region and know the food from that region, for example. Yo tengo una pregunta y luego voy a revisar las preguntas en el chat, pero la última vez que, so this question, I'll just say it quickly in English first. Last time she was here, they asked her if she was a masochist. And my question is whether it came naturally to her to do this kind of work, performance work, or if it was, if she had to overcome a lot of natural reticence, and also if she's traumatized by it. So la última vez que Regína presentó en Albuquerque, le preguntaron si usted es masoquista y no me acuerdo qué respondió, pero repito la pregunta. Pero también me gustaría preguntarle que si de niña usted era especialmente pudorosa con su cuerpo o si sentía menos pudor que otras niñas guatemaltecas con las que creció, y también si usted es especialmente sensible al dolor o si tiene una alta tolerancia para el dolor relativa a otras personas, lo que entendemos de otras personas, y también si de niña usted era muy callada y tímida para expresarse verbalmente o si reclamaba cuando algo le parecía injusto y si le costaba callarse cuando veía una injusticia. Básicamente lo que estoy preguntando es que si su arte le viene naturalmente o si le costó mucho superar su crianza para practicar su arte. También le quería preguntar si alguno de sus performances la han traumatizado. A nosotros nos traumatiza tan solo presenciar estos actos de segunda mano, y cualquier persona se podría traumatizar con participar en solo uno de estos actos. Entonces, le quería preguntar si se le acumula el trauma o si usted sufre de post-trauma. Bueno, son muchas preguntas juntas, ¿no? Creo que la respuesta de todas estas preguntas es la misma y es mi origen. Es muy natural que venga una fuerza de lucha para un ser que nace en Guatemala en el año 1974. Tomemos en cuenta también que soy hija de un juez, así que la intolerancia a la injusticia es algo que heredo de mi padre, y a pesar de que no se hablaba abiertamente de la guerra en pláticas de sobremesa en el hogar, sí teníamos pláticas sobre la justicia y la injusticia. Siempre fui muy rebelde, es decir, siempre grité lo que me parecía que era injusto. Esta actitud de lucha y resiliencia me ha acompañado a lo largo de todos estos años, a lo largo de estos 46 años. Y me considero una mujer común y corriente, es decir, soy un lugar común y por supuesto que me cuesta muchísimo mi trabajo, pero más me cuesta la realidad de la cual yo provengo, ¿no? Siempre me ha molestado mucho este tipo de preguntas, ¿verdad? Tan inquisidoras. Por ejemplo, cuando se argumenta si soy masoquista o no, porque dejan de ponerle importancia a lo cual importa, ¿no? Es decir, no importa qué medios utilice para poder expresar y contar lo que está sucediendo en Guatemala. Lo importante es no perder de vista de lo cual yo estoy hablando. Si para hablar de la situación de trata de las niñas yo necesito someterme a una himenoplastía, lo importante es lo que estoy contando detrás de este proceso. Estoy narrando que en Guatemala es un país misógino donde las niñas son tratadas sexualmente y que esta situación empezó a suceder desde la colonia y posteriormente en los años del conflicto armado. No estamos hablando si yo obtengo o no placer a través de mis procesos, lo cual desde un principio es absurdo, ¿no? No hay que perder de vista el foco de mis proyectos, que es contar. Yo generalmente me llamo a mí misma una narradora visual más que una artista, y esta aseveración
la he tomado con más fuerza a partir de la pandemia, ¿no? Que han sido como momentos de mucha introspección, estudiar a mí misma todo lo que he hecho y realmente entiendo que lo que yo hago a través de mi trabajo es narrar, es contar los horrores de mi país o los horrores de los países en los cuales yo trabajo. Por lo tanto, prefiero llamarme una narradora visual. Y sí, no me he quedado traumatizada por ninguno de mis proyectos, pero sí estoy sumamente traumatizada por las historias que me ha tocado vivir, leer, conocer en mi país. Imagínate ser una mujer guatemalteca, ninguna mujer fue la misma después del crimen de Estado contra estas 41 niñas. Fue difícil hacer el performance. Imagínense lo difícil que fue, dado que en esa habitación algunas de las madres de estas niñas asesinadas estaban participando y gritaron junto con nosotros. Fue muy duro el proceso, pero más allá del proceso es muy dura la realidad que estamos denunciando. Hay proyectos que me han costado más que otros. Los proyectos que personalmente más recuerdo se me han dificultado es justamente el grito de las niñas, el haber conocido a las niñas sobrevivientes, el poder compartir con alguna de estas madres. A mí me conmovió, me tocó muchísimo y no olvido esas conversaciones, como tampoco olvido los 13 días que usé los vestidos de las mujeres asesinadas. Yo estaba completamente sugestionada a lo largo de ese mes, las escuchaba, las sentía, sentía el dolor de su pérdida, sentía la rabia de sus asesinatos. Así que sí, depende del proyecto, me quedo conmovida mucho tiempo y generalmente necesito trabajarlo, ¿no? Yo soy muy cuidadosa con mi salud mental, entonces tengo una terapista con la cual hablo constantemente y con la cual expreso mis miedos y mi sentir después y antes de un proyecto. You want me to translate, Kimberly? Yeah, so I summarized my question. So just the answer. Just summary of the answer. Okay. So it requires a lot of strength for a woman to be born in 1974 in Guatemala. And I'm also daughter of a judge. So that also is a relationship of my unacceptance to injustice. So I'm very intolerant to injustice. So discussions about injustice was something that is always populated my life as I grew up. And this need to fight and to resist in my 46 years of life. But I actually see myself as a common woman. But what actually bothers me is the reality. It's not the performance in itself. But the questions if I am a masochist actually bothers me because it diverts the importance of what is at play, what's happening in Guatemala right now, the violence that comes from colonial times. So when I subject myself to a hymen reconstruction surgery, it's because I want to bring attention to the violence of the armed conflict, the absurds. So I see myself more than an artist. I see myself as a visual narrator, and I go through a lot of introspections when I go and I deal with the horrors that I see in my country and also in the countries that I work. I'm not traumatized by the work of art per se, but I'm more traumatized by the stories and the narratives that I get in touch with the people that went through this. So basically, when I hear the stories of the 41 women that got killed in the little house, in the little place that I showed at the beginning of my presentation, what is more suffering for me, it's not to do the performance, even though it was very touching, because I met the mothers, and some of the mothers, they were with me in the performance, in yelling and crying and shouting. But the more traumatizing is to imagine what these women went through in that circumstance. And also, I felt very impacted when I remember of the 13 dresses, and also wearing the 13 dresses that those women dressed that it belonged to them. So I feel very impacted and I feel very touched when I remember about these experiences. But I take a lot of care of my mental health, and I have these support with my therapist that I'm also trying to make sure that I feel good before, during, and after
that they perform these pieces of art. Creo que Regína tiene poca carga en su computadora. She might get cut off if she gets cut off at any time. Pero Miguel tenía una pregunta. I'm okay with my Okay. Miguel tiene una pregunta. Gracias enormemente por la presentación y la opinión de todo tu trabajo a lo largo de este tiempo. Y yo creo que es muy interesante tu trabajo y me gustaría si nos pudieras hablar un poquito acerca de cómo se te ocurre resignificar los materiales, ¿no? Por ejemplo, el agua, cómo poner las bocinas, cómo la sangre, y rehabitar esos espacios públicos que son el centro de la ciudad, ¿no? Tan dominados y tan excluidos por las autoridades. Si pudieras hablar del método, de tu plasticidad como artista que tienes para acceder a estos espacios, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil porque no sabría explicar los detonantes de los procesos creativos, ¿no? Es decir, cada proceso tiene un diferente origen. En el caso de los ríos, son dos caminos que se juntan y se resuelven en este hermoso proyecto que genera la comunidad. El primero es esta idea que yo tengo sobre los cuerpos cubiertos, este proyecto de monumentos impermanentes que empiezo a trabajar con estos cuerpos individuales cubiertos. Y luego, este recurso que ya he trabajado lo utilizo para la formación de los ríos. Pero además tiene una doble utilidad, porque las y los defensores de los recursos en Guatemala son personas que están constantemente asediadas, son personas que están encarceladas, son personas que son asesinadas. Es decir, las y luchadoras generalmente sufren un gran desgaste por todas las luchas a las que se tienen que enfrentar. Ser artista en Guatemala no es un riesgo. Ser activista en Guatemala es una condena a muerte. En el momento que decidimos hacer esta performance, que además es un ejercicio de lucha, el que los cuerpos estuvieran cubiertos con esta tela formando el río, también tenía la doble utilidad, además de la poética del río, de cubrir y proteger estos cuerpos que estaban en un momento de lucha. Es decir, no tomamos carreteras, que es lo que generalmente se hace, sino fue una lucha desde diferentes aristas, y el cubrir los cuerpos también nos generaba una especie de protección. En el caso de las huellas, que Kimberly me preguntaba sobre el origen de la sangre, la sangre la compraba con una mujer que trabajaba en un laboratorio en Guatemala. Ustedes que conocen Guatemala saben que es muy peculiar, ¿no? Es decir, uno es capaz de conseguir lo que uno quiera con un poco de perspicacia y plata. Y la sangre humana, yo la compraba en laboratorios de sangre humana, de un banco de sangre. Esta mujer la compraba a precios muy baratos a personas alcoholizadas. La sangre que está limpia, entonces se puede utilizar para transfusiones u otra utilidad, y la sangre que está pues contaminada se desecha. Esta es un mecanismo cotidiano en algunos bancos de sangre cercanos al hospital público en Guatemala. Y yo había investigado la sangre humana porque quería hacer unos ejercicios pictóricos con ella. Cuando sucede el anuncio de la candidatura de Ríos Montt, a mí me impresiona tanto, me molesta tanto, me da tanta rabia, que inmediatamente se me genera esta idea y utilizo entonces la sangre, ya no para los ejercicios pictóricos, sino para esta pintura en el asfalto. Pero tendría que remontarme a una de los proyectos para poder contarte el origen de las ideas. En el caso de los vestidos de las mujeres asesinadas, el origen de la idea fue el asesinato de mi amiga Patricia Samayoa. A ella la asesina un policía privatizado, y a raíz de esta historia tan terrible, pues a mí se me ocurre que quiero utilizar su vestido, me comunico con su hija me presta un vestido, y entonces el proyecto se amplía y crece posteriormente a 12 vestidos más. We're suspending the translation, but I'll just say really quickly that she said that the first dress, the idea of the dresses came from a friend of hers who was killed by a person in authority, a policeman. And also she explained where she gets the human blood. It's the blood that
that they can't use for transfusions, and so they sell it. Regina, una de las preguntas en el chat me hizo, es sobre los resultados de su arte, y yo quería leer una pregunta que yo preparé que tiene que ver con la pregunta en el chat. También cuando usted vino la última vez a Albuquerque, le preguntaron si había recibido amenazas por su arte. Creo que usted dijo que no. Algo que me llama la atención sobre la violencia en general, incluyendo en el combate militar y la violación de las mujeres dentro de un contexto de guerra, es que lo primero que hay que hacer es deshumanizar al objeto de tal violencia, llamando los perros, por ejemplo, incluso los caibiles que formaron la fuerza militar más violenta en el genocidio, eufemísticamente llamado el conflicto interno armado, que ya hemos dicho que no era interno, en Guatemala, eran en gran parte indígenas reclutados para matar a los de su misma etnia. Al entrenarlos tenían que cultivar el auto-odio para deshumanizar a las víctimas de su violencia. Su lema era: si avanzo, sígueme; si me detengo, anímame; si me retiro, mátame. Según Diana Taylor, usted no presume que su arte cambie el mundo, pero le quería preguntar si usted piensa que al hacer su cuerpo visible e insistir en que reconozcan su humanidad, por lo menos sería más difícil en un futuro esta deshumanización que necesariamente precede los actos de violencia. Uy, pues es muy difícil, Kim, pero el punto es la utopía. La utopía es una palabra que a mí me acompaña todo el tiempo, y es una palabra que creo que nos acompaña a las guatemaltecas y las centroamericanas, o las personas que venimos de países periféricos en conflicto. Cuando hago lo que hago a través de mi arte, a través de mi poesía, estoy clara en que es simplemente un grano de arena para ayudar a debatir, ayudar a poner los puntos sobre las íes, a tratar de ver las realidades de diferentes perspectivas. Pero el arte en sí no es un agente de cambio. Puede ser un agente de debate, un agente de denuncia, un agente de acción, puede ser un grito. El cambio viene desde otros sectores de lucha. Es decir, si yo me presentara como un activista, mi intencionalidad de cambiar el rumbo de este país podría tener frutos más efectivos. Desde el arte, creo que trabajamos en el campo de la utopía y la abstracción, poniendo pequeños granos de arena para ayudar a estos debates y esperando que estas fuerzas de luchas contribuyan a un cambio. ¿Por qué trabajar desde la utopía? Porque posiblemente nunca veremos los cambios, y sin embargo eso no nos va a frenar. I think we might have lost her. She had told me that she only had 2 hours of charge on her computer. Let me just say really quickly what she was talking about, and we were talking about activism, and see if she comes back. We were talking about activism, the difference between activism and art, and how activism is looking for results, whereas art can put a grain of sand into that movement. Or Andrea, do you want to try to, or no? Okay. That art can do, okay. Oh no, her electricity went out at her house. So, but we did get her for 2 hours, and we want to thank her for that. And I will thank her for you, because I know that people had more questions. Those of you who put your, I did want to answer one of the questions in the chat. Profe, and also she came back. Profe, she came back. Oh, she came back. Oh, okay. Those of you who are putting your email address in the chat, please email it to me at klopez@unm.edu. Regina, si estás de regreso,
una de las preguntas en el chat era esta idea sobre si usted ha sentido alguna amenaza a su familia. Yo le había querido preguntar también si sus padres la apoyan en esto o si sus padres piensan que usted está completamente loca y no sé, pero si usted y su familia han sentido alguna amenaza o miedo por su participación en estos actos. Pues no, la verdad es que nunca me he sentido con miedo a que algo pudiera pasarme a mí y mucho menos a mi familia. He tenido algunos pequeños ataques, a pequeñas agresiones, campañas de desacreditación, pero la verdad es que han sido daños menores, nunca algo, ¿verdad?, de lo cual yo en verdad me tenga que sentir temerosa. Y la pregunta de si mi familia me apoya, sí, efectivamente, bueno, yo soy ahora una mujer de casi 50 años, así que pues estas situaciones de la familia es un problema resuelto hace 20 años, ¿no? Pero sí, mi familia siempre fue muy consciente, una familia muy sensible y siempre apoyaron mis luchas. Una de las preguntas en el chat fue sobre los dientes y el oro. Y para mí también cuando usted vino la primera vez a Albuquerque fue lo que más me costó entender. Pero la pregunta es la conexión con el oro. Y según yo entiendo, era una crítica de la extracción de recursos naturales de las Américas a Europa, ¿no? Sí, pues era una crítica de los despojos de nuestros territorios vírgenes a través de primeras potencias, ¿no? El despojo en nuestro territorio ha sido sistemático desde la colonia y hemos tenido despojos, claro, desde esta intervención estadounidense, Canadá, francesa, alemana, también que se dio, los despojos alemanes se dio también dentro de los renglones del café. Así que lo que hago es utilizar mi boca como una metáfora de las montañas y de las tierras vírgenes de mi país, ¿verdad? Cómo previamente a estos despojos están en excelentes condiciones y cómo sacan todas esas riquezas y nos quedamos con los agujeros, nos quedamos en un vacío, en un limbo. I think that was the main questions that I saw in the chat. Anybody who wants to ask me more questions or can email me at klopez@unm.edu. And we have some artists from Portland, Oregon, where I'm from, who want to thank Regína for this work. My brother-in-law is a photographer who works on issues of immigration. And Bernardo, ¿tenías alguna pregunta? Porque solo los co-hosts pueden hacer unmute. Bueno, sí tenía una pregunta y era básicamente de que no te cansa trabajar la memoria. Empiezas en el 2003, luego 2007, 2013, 2014, 2018. ¿Por qué sigues trabajando la memoria a pesar de que en Guatemala parece que lo que hay que trabajar es el olvido? Porque es lo que institucionalmente nos enseñan, ¿no? A olvidar. Y esa era mi pregunta. No podemos entender el presente si no estamos claros de lo que sucedió en el pasado. Para poder entender los crímenes, las 7 mujeres que desaparecen al día, las 2 o 4 mujeres asesinadas al día en mi país, las 20 violaciones o 22 o 24 violaciones que se reportan al día, tenemos que entender de dónde venimos. O sea, no solamente se trata de Guatemala, se trata de entender el pasado y la historia, porque a través de la historia y a través de jalar este hilo es que nos podemos colocar en el presente e intentar modificar el futuro. Dentro de la cosmovisión maya, el tiempo es circular. El pasado no se quedó en la distancia. El pasado solo volteamos a ver y es el responsable de lo que estamos viendo y viviendo en la actualidad. Es un tiempo cíclico, es un tiempo circular, es un tiempo redondo. Hablar de la memoria es hablar también, es también hablar del futuro.
Um, Do you want me to translate it? yeah, sure. Go ahead. Yeah. Oh, sorry. Sergio's question was related to about the right of forgetting, because it seems like that we are always like bringing back the past and reenacting it. And Regina's answer is more related to, we have to, for understanding the future, we have to make something of the past. And she talks about the histories of those women, the violations, and of the amount of 28 women that are violated, the reports that we have per week. Those are important for our construction of our own future. And she brings the cosmology of the Mayan traditions, that time is cyclic. Time is not something that the past is not detached from the future. So basically, in the cyclic idea, we needed to make our understanding and bringing back the past, because the past is also connected to the future in this rounded idea of past. In her previous answers, in terms of the thief, there was also the question about extractivism. She mentioned that it was a piece that gestures toward the dispossession that Latin American countries went through toward the feeding of Europe, the more developed countries since colonial times. And her mouth was representing the Virgin Islands and the Virgin lands of the country, where they were extremely extractivated and had the resources transferred to Europe. We're going to wind things up, but I just wanted to show a couple of screens. So en cuanto a lo que dijo Regina de la memoria y de no olvidar, porque nunca más en Argentina sacaron las denuncias de creo que 9,000 de los 30,000 desaparecidos. En Guatemala tenemos en más o menos los mismos años 200,000 indígenas masacrados por su propio gobierno. So la idea de recordar la historia para no repetirla se ve en estos volúmenes, pero también en por ejemplo, películas como Finding Oscar, que estaba antes en Amazon Prime, no sé si ahora, pero es la historia de una masacre de un pueblo, de una aldea entera, 3 R's, and the 2 boys that survived this massacre of their whole village, where the Caibiles put en un pozo, they threw live people, tiraron gente viva, niños, bebés, adultos en un pozo, y que sirvió como fosa común, y solo sobrevivieron 2 niños que luego fueron adoptados por los militares. Y al final de esa película también los caibiles localizan a unos caibiles en Miami, a un caibil, y lo arrestan por crímenes de lesa humanidad. And when they find this military person in Miami, he's basically been waiting for them to find him. He's been waiting his whole life to be arrested. También es interesante que even HBO hace películas sobre los niños, unaccompanied minors from the Northern Triangle of Central America, Honduras en este caso, El Salvador y Guatemala en otros casos. Películas como Ixcanul, que también tiene un poco del tema de la migración, pero también los orígenes hay mucha etnografía detrás de esta película, y es una película en lengua cachiquel. También El Norte, que es de 1983, durante ese mismo conflicto, donde vemos a los personajes que tienen que aprender a pasar por mexicanos para no ser deportados a Guatemala, sino para ser deportados a México, ¿no? And en cuanto a la idea de recordar, la pregunta de Bernardo,
This film, El Silencio de Otros, lo pasaron recientemente en un festival de cine de directoras mujeres, pero es una película sobre España, pero en España no hicieron los procesos de como comisiones de la verdad, no truth commissions. In Spain, they didn't have the truth commissions. Desde un principio, entonces no tuvieron su nunca más. En Argentina y en Guatemala tienen los documentos y las comisiones de la verdad, pero en España, desde un principio, quisieron callar y pasar al olvido toda la violencia. So Spain just, they were all about the forgetting y no funcionó. Entonces la respuesta a Bernardo, no, que no funcionó el olvido, ¿no? Y no funcionó. Lo que se ve en esta película El Silencio de Otros es que el olvido no funcionó como manera de enterrar esto y también la idea de pasar adelante. La justificación o el pretexto del olvido es el pasar adelante al futuro y a curar las llagas y a curar las relaciones entre si tienen que convivir asesinos y las familias de los asesinados. La respuesta del olvido no funcionó para curar estas llagas. Y El Silencio de Otros es un ejemplo de cómo no funcionó, que el olvido no funciona, no cura las llagas para pasar adelante a un futuro donde puedan convivir asesinos y asesinados. Regína, ¿algo más que quieres decir? No te escucho. Sorry, gracias por compartir, ya me había hecho mute. Gracias por compartir con nosotros y no sé si hay algo que quieras añadir antes de, sí. Muchas gracias por la invitación y, verdad, siempre me gusta repetir esta creencia que yo tengo de que el arte es una herramienta maravillosa de lucha. Posiblemente no tiene la capacidad de generar cambios radicales en las sociedades, pero sí tiene la capacidad de remover conciencias y abrir debates, y me parece que esto es un grano de arena que sí puede colaborar para cambios más sustanciales. El haber tenido estos momentos, esta plática, esta discutir, ya es un grano de arena. Muchas gracias a ti, Kim, por tanta información, por compartir tanta realidad sobre mi país, que también es un país que a ti te pertenece. Y con esto me despido. Gracias a la universidad por la invitación. Gracias, Miguel. Y gracias, André, por la traducción tan maravillosa de esta tarde. Y gracias, Bernardo, por tu introducción. Gracias, Regína. Gracias por todo y nos vemos. Espero que puedas venir otra vez a hablar con nosotros. Eso espero yo también. Y si no, los esperamos aquí en Guatemala a ustedes y a las niñas también. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.